a todos y todas por venir a este acto memorial, homenaje a las víctimas del campo de concentración de Mauthausen. Antes de empezar el acto, quisiera que guardáramos un minuto de silencio por el triste fallecimiento del cronista de la vila, Vicent Felip Semper. Diputada de Memoria Histórica de la Diputación de Castellón, alcalde de Nules, miembros de la Corporación Municipal, asociaciones y familiares de los homenajeados, vecinos y vecinas de Nules, buenas tardes. Mañana 5 de mayo de 2022 se cumplirán 77 años de la liberación del campo de concentración de Mauthausen a manos de las tropas aliadas. El Ayuntamiento de Nules, al igual que todas las administraciones públicas, tenía la intención de celebrar este acto durante el mes de mayo de 2020, durante la conmemoración del 75 aniversario. Pero la pandemia hizo que tuviéramos que esperar hasta este momento. Y aquí estamos, en un día muy especial para los familiares de las víctimas, que han tenido que esperar 77 años para que Vicente y Amadeo sean homenajeados. Pero también para este ayuntamiento y todos los que formamos parte de él, por reivindicar el sufrimiento que dos vecinos de Nules padecieron, para que sus historias no caigan nunca en el olvido. El trabajo de un historiador no es nada fácil. Son muchas horas de archivos, de entrevistas y documentación que, una vez recopilado todo, debemos darle forma al objeto de la investigación. Hace 2 semanas falleció mi profesora y mentora de Historia Moderna, la profesora Carmen Corona, quien siempre me repetía que la historia, siendo una ciencia objetiva, es la ciencia que más tiende a ser subjetiva. Y añadía que la objetividad siempre la aportará la documentación, la raíz de nuestra profesión. Y digo esto porque los historiadores no estamos para reescribir la historia ni para abrir viejas heridas, sino para documentar la historia, para explicarla y, en ocasiones como la de esta tarde, para cerrar heridas que nunca debieron producirse. Hoy es un día para hablar de la lucha por las libertades y la democracia y el horror que muchas personas han tenido que pasar para que otros la podamos disfrutar.
Sin más, no quiero dejar la oportunidad de agradecer los esfuerzos de diferentes administraciones, asociaciones y particulares para la recuperación de la memoria histórica. Desde la Conselleria de Qualitat Democràtica, la Diputación de Memoria Histórica, asociaciones como Platges de Nules, La Corretjola, Muntanyes de la Guerra, Grup per la Recerca de Memoria Histórica de Castelló, Miguel Ángel Sanz, José Albelda, Lara Cardona y este mismo ayuntamiento desde la Concejalía de Patrimonio y la Comisión Técnica de Patrimonio. A todos ellos, gracias por el incansable esfuerzo en materia de recuperación y divulgación de memoria histórica. Y a continuación, los historiadores José Albelda y Lara Cardona, quienes han estado investigando y documentando las vidas de las víctimas castellonenses de los campos de concentración, nos hablarán brevemente de las dos personas que hoy homenajea al pueblo de Nules, Amadeo Alagarda Ballester y Vicente Herrera Bartomeu. José Francisco Albelda García, licenciado en Historia por la Universidad de Valencia y experto en Antropología Forense por la Universidad de Granada, arqueólogo e historiador. En 2013 crea Arqueocas, Patrimonio y Arqueología, empresa con la que se ha especializado en la recuperación y puesta en valor de espacios patrimoniales relacionados con la Guerra Civil y la Batalla de Levante. Colabora asiduamente en medios de comunicación locales y autonómicos y es autor de artículos científicos y obras de divulgación de la historia del patrimonio cultural, como Tresors arqueològics de Vila-real, la Torre de San Vicent o Historia del Grau de Moncofa. Ha realizado diversos estudios para la retirada de vestigios de la dictadura e identificación de víctimas de la guerra y de la represión durante el franquismo en algunos municipios de la Plana Baixa y es coordinador del Memorial Democràtic de Vila-real. Algunos de sus trabajos sobre la guerra civil y la dictadura son l'aeròdrom militar de Vilafamés, reconstruir Moncofa o vilarrealenses en el infierno nazi. Lara Cardona Fernández es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia. Su labor investigadora sobre la Segunda República, la Guerra Civil y la deportación a los campos nazis se ha plasmado en los libros Almenara, Segunda República y Guerra Civil, un homenaje a la mujer republicana y Collidors, y en varios artículos especializados como Les dones al capdavant de la rereguardia republicana, Espadànics als camps nazis o l'inici de la línia X i Z en la Llosa i Almenara, una aposta de posada en valor mitjançant l'educació i a la participació ciutadana. Fue directora de contenidos de los proyectos de homenaje a los deportados a los campos nazis de la Vall d'Uxó, Sagunto y Almenara y actualmente es la responsable y dinamizadora del Centre d'Interpretació de la Línia X y Z del Ayuntamiento de Almenara y colabora en la divulgación de la memoria democrática para los medios de comunicación y los centros educativos. Y actualmente ambos historiadores escriben conjuntamente Los 27 de Mauthausen, una extensa obra de investigación que recopilará las historias de los 27 vecinos de la comarca de la Plana Baixa que fueron deportados al campo de concentración nazi de Mauthausen, entre los cuales se hallan nuestros dos vecinos, Vicente y Amadeo, y en el que, por supuesto, ha colaborado el Ayuntamiento de Nules. Bueno, muchas gracias al Ayuntamiento de Nules por la oportunidad de que participemos en este acto de homenaje a los vecinos de Nules deportados al campo de concentración de Mauthausen. Mi charla pues, versará sobre qué contexto hace que estos vecinos de Nules, igual que el resto de españoles, haga que lleguen a un campo de concentración, un campo de exterminio, categoría 3, como es Mauthausen. Bueno, pues el itinerario de casi todos es la retirada. El ejército republicano en retirada va hacia la frontera francesa durante los meses de enero y febrero de 1939. No es la primera vez que se retiran, quiero decir, cuando la ofensiva de Aragón ya había muchos civiles que pasaron a Francia. Hay varios pasos fronterizos, por ejemplo, en la primera fotografía es la fotografía más vista, cruzando la frontera junto a su padre por Pras de Molló. También los soldados en retirada del ejército republicano y también todos los civiles que vivían en Cataluña o estaban refugiados en Cataluña. Pensemos que Cataluña había refugiados de toda España, incluso desde el año 37 con la desbandada de Andalucía. Se calcula que aproximadamente cruzaron, los datos no son concretos, quiero decir, hay un amplio abanico desde los 440.000 a los 527.000. Imaginaos 500.000 de personas cruzando la frontera durante los meses de enero y febrero de 1937. ¿Qué pasa?
Francia no aporta nada, nada. Y cuando quiero decir nada, simplemente la calificación de indeseables ya dice mucho de cómo los considera y qué estatus tienen para el gobierno francés. El gobierno francés no los quiere en su territorio y hará todo lo posible para que vuelvan a España porque no los quiere en su territorio. Imaginad, 500.000 de personas. ¿Qué ocurre? Lo primero, separan a las familias. Las mujeres, los niños y los ancianos van a cuarteles, a fábricas abandonadas y demás, y les dan cobijo bajo un techo, aunque las condiciones de vida sean miserables. Y a los hombres los pasan a campos de concentración, pero los campos de concentración en un primer momento son espacios a la orilla del mar, como ese de ahí, donde tienen que hacer sus necesidades, tienen que lavarse y con agua del mar, no hay agua potable, con lo cual hay epidemias de cólera, de disentería, incluso por los bichos de malaria, sarna, por las condiciones higiénicas. Y como en el caso, por ejemplo, del primero, si se ve, es simplemente un hueco en la arena y el soldado durmiendo con una manta por encima. Al principio no les facilitaron nada, ni chapas, ni maderas, ni nada, con lo cual las pocas pertenencias que ellos llevaban, con las cañas que había al lado del mar y en las zonas de cañar, ellos se construían barracas. Imaginaos todo el contingente hacinado en un espacio reducido. Y se calcula que había unos 100.000 hombres solamente en el campo de Argelès. Otra de las cosas que llama la atención es que eran custodiados por guardias móviles, sobre todo senegaleses y espagis, que son los norteafricanos, tropas norteafricanas, que les daban un trato horrible. Ellos ya, con ese trato, ya se pudieron hacer una idea de lo que les esperaba. Y la construcción de barracones fue bastante posterior, porque hasta pasado el mes de marzo no les consiguieron ni chapas ni maderas para poder construirse unos barracones tan simples como los que se ven. ¿Qué proponía Francia? Bueno, ya os lo he avanzado un poco. Lo primero, animar al regreso a España. Para animar al regreso a España, la megafonía de los campos estaba continuamente haciendo llamamientos: podéis volver, no os va a pasar nada, si no tenéis delitos de sangre no os va a pasar nada. Y en otras ocasiones iban sacerdotes que los animaban a volver. Les decían que no iba a pasar nada y demás. Esto, más las condiciones que hemos visto de insalubridad, de enfermedades, de hambre y de hacinamiento, hace que del 500.000 que cruza regresen unos 250.000. Los otros, los que quedan, ¿qué opciones tienen? El gobierno francés les propone 3 alternativas. La primera, alistarse a la Legión extranjera, que es la que menos éxito tuvo, porque tenían que firmar un contrato de 5 años para estar en el ejército francés. Los siguientes son los regimientos de marcha, que por ejemplo Amadeo estuvo en un regimiento de marcha. Y la tercera opción son las compañías de trabajadores. Las compañías de trabajadores hacen trabajos sobre todo de fortificación en la línea Maginot, pero también tareas agrícolas o tareas ganaderas. La opción de las compañías de trabajadores fue la que más éxito tuvo, pero también la que más deportados llevó a los campos nazis. Muy bien, he puesto estas 2 fotografías para que os hagáis una idea de lo que os he comentado de la Legión extranjera, la compañía de trabajadores y el regimiento de marcha. En la primera fotografía, aquí hay un deportado de Borriana. En esta fotografía es de una compañía de trabajadores, en este caso es de la 88, pero Vicente estuvo en la 25. Pero bueno, os podéis hacer una idea, porque más o menos era lo mismo. Aunque ellos desempeñaban tareas de fortificadores, el gobierno francés, el Ministerio de Defensa, les tenía que surtir de ropa militar. Pues bien, es una pena que no se vea la fotografía, pero aquí cada uno va vestido como puede. De todos, solo 3 llevan casco y el resto van vestidos con harapos. Es que ni siquiera es un uniforme como debía de ser. Y en este de aquí he querido poner este estandarte porque Amadeo estuvo en el 22 Regimiento de Marcha y este es el estandarte del 22
regimiento de marcha. ¿Qué ocurre? Unos se están fortificando, los otros están alistados en el ejército francés. ¿Qué ocurre? Pues bien, desde que estalla la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre del 39 hasta mayo de 1940, es lo que se considera la guerra de broma. Quiero decir, durante ese periodo no hay incursiones, no hay ataques del ejército alemán contra Francia. ¿Qué ocurre? Esta situación cambia el 10 de mayo. El 10 de mayo se lanza una ofensiva contra los Países Bajos y Bélgica. ¿Qué pasa? Cae ese territorio, cae Dunkerque y el ejército francés los espera en la línea Maginot. La línea Maginot es esta línea que ellos creían inexpugnable y que se encargaban de fortificar. Fue construida después de la Primera Guerra Mundial para evitar una invasión alemana, pero se refuerza en el periodo este de la guerra. En este momento se produce la desbandada del ejército francés y los oficiales huyen y se quedan los pobres españoles solos, teniéndose que buscar la vida. Buscar la vida es intentar o bien llegar a Suiza, como ocurre en muchos casos, y no, pues nada. En ese momento huye como la oficialidad francesa, los españoles tienen que buscarse la vida e intentan llegar a la frontera de Suiza, los que más, y son detenidos. Hay deportados españoles que son detenidos, por ejemplo, en Del, que está a solo 1 kilómetro de la frontera de Suiza. Imaginaos la desesperación de que cuando ya estás viendo Suiza te detengan. Pues bien, el 22 de junio se firma el armisticio y Francia queda. Una parte de Francia bajo control nazi y el resto la Francia de Vichy. Bien, ¿qué ocurre con los prisioneros españoles? Pues los prisioneros españoles, en un primer momento, son llevados a los Frontalacs. Esta palabra no es más que un campo de detención, un campo de prisioneros. Tiene la nomenclatura Frontalac porque son los campos de prisioneros que se encuentran en la zona ocupada, por ejemplo en Francia. Aquí en los Frontalacs aún están protegidos por la Convención de Ginebra, se les respetan los derechos humanos, pueden recibir paquetes de la Cruz Roja y pueden escribir cartas a sus familiares. Desde estos campos que están cerca de la zona donde están detenidos, los llevan a campos del Tercer Reich de Alemania. Aquí, en este momento, empiezan a ser interrogados por la Gestapo. La Gestapo tenía policía que hablaba perfectamente castellano porque habían estado en España durante la Guerra Civil. Entonces, no les costó mucho averiguar que eran soldados del ejército republicano. Aquí en los Stalags, después de ser interrogados, son clasificados como Rotespanier. Rotespanier significa rojos españoles, o sea, republicanos españoles. En ese preciso momento también son declarados enemigos del Tercer Reich. Evidentemente, los republicanos españoles son enemigos del Tercer Reich porque han luchado contra ellos en la Guerra Civil Española. Son considerados enemigos, más son considerados apátridas. Porque, si recordáis, Franco tuvo conversaciones con Hitler, sobre todo su cuñado Serrano Suñer, y de esas reuniones y de las cartas que enviaron los alemanes, Franco se desentendió completamente de los españoles que estaban fuera de España y, en este caso, de los republicanos españoles. Por eso, cuando veáis imágenes de los deportados españoles, ellos llevan un número de matrícula y llevan un triángulo invertido de color azul con una S. El color azul es el apátrida y la S es de español. Bien, pues después, cuando ya son declarados apátridas, enemigos del Tercer Reich, ¿qué ocurre? Pues evidentemente, como enemigos, son enviados a campos de concentración. En este caso, el campo de concentración al que fueron enviados fue el de Mauthausen. Mauthausen es un campo de categoría 3. Estas clasificaciones las hizo Heydrich. Y el de categoría 3 significa exterminio por trabajo. Quiero decir, el Tercer Reich
quería mano de obra esclava y como había tanta mano de obra, les importaba nada que muriesen. Quiero decir, por ejemplo, en el campo de concentración de Mauthausen habría que hacerle sitio a 1000 prisioneros que llevaban del frente soviético, con lo cual a los 10.000, a los 1000 o a los 2000 que estaban más enfermos se los llevaban a Gusen, allí los exterminaban y así funcionaban. Y cuando ya no valían para trabajar eran directamente exterminados. Esto significa un campo de categoría 3. Mi intervención concluirá con los culpables. Evidentemente de esta situación hay 3 culpables claros. Franco tenía información, sabía que había españoles fuera de España y no movió un dedo. Bueno, sí movió 2 veces los dedos. Una para salvar al hijo de una sirvienta de su cuñado, Ramón Serrano Suñer, y la otra para salvar a otro deportado. Él sabía perfectamente y los podía haber salvado y no hizo nada. Hitler, claro, evidentemente, creó un sistema concentracionario de trabajadores esclavos que no tenían derecho a nada y que debían ser exterminados por ser enemigos del Reich. Y después, Philippe Pétain. Pétain tenía a los republicanos españoles en su ejército. Los republicanos españoles habían firmado un contrato con el Ministerio de la Defensa francesa y Pétain no hizo nada, tampoco movió ni un dedo por estos deportados españoles. Aunque luego, luego Francia después de la guerra sí que los recogió, sí que les dio una nacionalidad, sí que se portó bien con ellos, pero precisamente para redimir todo el daño que se les había hecho desde que ellos cruzaron la frontera. Y bueno, mi intervención acaba aquí, ahora os contará José el resto. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a todas y a todos por venir, gracias al Ayuntamiento de Nules por organizar este acto y ya que nadie le ha dado las gracias a Guillermo, yo le doy las gracias a Guillermo porque, bueno, si esto ha sido posible ha sido gracias también a su empeño y a todo el mimo que ha puesto en el acto. Bueno, Lara os ha hecho una pequeña introducción a lo que es la historia de la deportación de los españoles. Yo voy a intentar, bueno, ya que homenajeamos a 2 vecinos de Nules y probablemente muchos de vosotros desconocéis la historia de estos vecinos, pues lo que voy a intentar es poner un poquito de luz sobre eso y explicaros quiénes eran, ¿no? Explicaros también un poquito sobre su vida, sobre su juventud, qué los lleva al exilio, a la deportación, a la Segunda Guerra Mundial y al campo de concentración de Mauthausen. Evidentemente, todo este trabajo no nos lo inventamos, quiero decir. Como ha dicho bien Guillermo, los historiadores trabajamos con documentos y, además de la ayuda indispensable de las familias que hoy estáis aquí, que también ha sido importantísima para poder construir sus historias, lo que quería hacer es mostraros algo sobre sus vidas a través de los documentos que nos hablan de ellos. Bien, vamos a empezar. Bueno, toda esta historia ya viene de tiempo atrás, hace algún tiempo que se sabe algunas cosas sobre ellos. También sobre esto ha habido otra gente que ha trabajado previamente, en el caso de Miguel Ángel, por ejemplo, que también nos ayudó mucho con la documentación. Hace apenas 2 años no sabíamos prácticamente, las familias sí, ¿no? Pero el resto de la ciudadanía apenas nada sobre estos 2 vecinos de Nules. De hecho, todavía hoy en día, si buscáis información sobre los deportados de Nules en el archivo de documentos españoles, hay 3 vecinos de Nules, cuando en realidad el del medio, José Amat, no es de Nules, Castellón, sino de Nulles, Tarragona. Esto todavía no se ha corregido a día de hoy. Pero sí que teníamos unos pequeños datos que nos podían hablar de los deportados, a pesar de que también, como veis, Herrera Bertomeu aparece como Bertomeo o la fecha de nacimiento, que es en julio, también aparece como 16 de marzo, y falta muchísima información. Bien, a partir de aquí vamos construyendo la historia. Pasa, por favor. Realizando búsquedas y visitando muchísimos archivos. Hemos lanzado búsquedas, hemos visitado archivos de prácticamente todo el mundo.
La mayoría de documentación que os voy a enseñar pues, es de la Biblioteca Nacional Francesa o de los archivos del Memorial de Mauthausen, de Auschwitz en Polonia. El vídeo que habéis visto también antes es de imágenes del Museo del Holocausto de Nueva York, etcétera, etcétera. Desde ahí hasta archivos estatales o archivos locales, como también os enseñaré alguna cosita, o incluso visitar los cementerios. Y, evidentemente, también no quería dejar pasar la oportunidad de, como he dicho antes, deciros que si sabemos cosas de ellos, muchas cosas de ellos, es gracias a las conversaciones que hemos podido tener con los familiares. En este caso, para el trabajo del historiador es más fácil que en otros casos, porque los dos vecinos sobrevivieron al campo de concentración de Mauthausen, a pesar de que, como veréis, en el caso de Vicente, muy poco tiempo, ¿no? Pero bueno, eso también hace que las familias hayan conservado algunos documentos, memoria oral, etcétera, y eso también nos ayuda muchísimo, así que gracias a los familiares por ayudarnos. Empezando por Vicente Herrera, que tampoco quiero extenderme más de la cuenta. Bueno, Vicente Herrera Bertomeu nace, no como veíamos antes, el 16 de marzo, sino el 17 de junio del año 1915. Los dos vecinos nacen en 1915 y además con muy poco tiempo de margen. Por lo tanto, es muy probable, estamos seguros, de que eran amigos de la infancia. Y bueno, en el caso de Vicente nace en la calle Nueva, es decir, en el barrio de Ensanche de Nules. Aquí tenéis, por ejemplo, un documento es un padrón de habitantes del archivo municipal del año 24, donde aparece en la calle Barranquet. Él nace en la calle Nueva, la familia se muda después a la calle Barranquet, luego se mudan a la calle San Joaquín. Es decir, esto era bastante común en la época, porque las familias normalmente no tenían casas propias, sino que iban en alquiler o a casas de familiares. Veis también el acta de nacimiento o una fotografía hecha entre el año 31 y el año 34, porque la hermana de Vicente, Rosa, muere en el año 34, por lo tanto murió muy jovencita, con 21 años. Entonces, bueno, esta fotografía está hecha antes de la guerra, aunque parezca que él ya va vestido de miliciano, ¿no? Vicente nace en una familia de tendencia política de izquierdas. Desde el año 31 está afiliado al Partido Comunista, según la documentación que hay en Salamanca sobre él, y además estaba afiliado a la UGT. Eso no quiere decir que fuera sindicalista, ni mucho menos, sino que, bueno, en aquella época prácticamente todos los trabajadores, y sobre todo si era gente trabajadora del campo, como es el caso de la familia, estaban afiliados a la UGT porque también les ayudaba a conseguir trabajo. Su padre, por cierto, el Sardino, era una persona también bastante conocida en el pueblo porque era sereno. Entonces, bueno, una persona también de confianza y la familia era respetada también en el pueblo. Él, por convicciones también políticas y por ser un joven también luchador y valiente, en el año 36, cuando estalla la guerra, él cumple los 21 años, por lo tanto hace el servicio militar, y él decide, en el momento de hacer el servicio militar, enrolarse como voluntario en el Ejército Popular de la República, en el primer batallón de voluntarios de Castellón, y sale desde Castellón con destino al frente de Madrid. Está en una compañía de ametralladoras. Esta fotografía es una fotografía de guerra. No sé si lo podéis leer aquí arriba, pero bueno, el primer batallón de voluntarios de Castellón es una lista de afiliados a la UGT de Nules que eran voluntarios en el frente de guerra. Y está en Madrid, está en el Ebro y, como pasa con la mayor parte del ejército republicano que está en la zona del Ebro, después de la derrota en el Ebro, pues se van retirando por Barcelona y Gerona y acaba exiliándose. No sabemos por qué lugar exacto pasó la frontera a Francia y tampoco sabemos exactamente en qué campo de internamiento o campo de concentración del sur de Francia estuvo. Probablemente estuvo en el de Saint-Cyprien o en el de Barcarès, probablemente. También, evidentemente, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, a él se le dan esas posibilidades que comentaba Lara y, igual que muchos otros, decimos voluntarios, aunque no sabemos realmente si luchaban voluntariamente o no, porque las condiciones de vida en los campos franceses eran terribles. Entonces muchos, simplemente por poder comer un poquito más, se alistaban como soldados con los franceses, a ver si así pues podían huir un poco de los campos. Y él se alista en la Compañía de Trabajadores Extranjeros número 25,
que se había hecho con gente procedente de esos dos campos. Por lo tanto, es posible que estuviera en uno de esos dos. Y luego os he puesto en la imagen cuál es el recorrido que hace desde Suippes, pasando también por Poudrerie de Rocamadour, por Clermont, que está aquí, y después toda la bajada que hace hasta llegar a Colmar, que es esta población de aquí. Como veis, hace esta parte de aquí porque en ese momento la compañía de trabajadores en la que está fortificando la línea Maginot. La línea Maginot era la línea que, como os decía Lara, separaba Francia, una línea fortificada que separaba Francia de Alemania. Entonces, él está trabajando en esa zona y cuando los alemanes rodean por Dunkerque, pues bueno, se produce el desastre del ejército francés y él es detenido en la zona de los Vosgos, es decir, aquí. Y se lo llevan unos kilómetros al sur, al campo 140 de Belfort. Aquí tenéis también una documentación de la Biblioteca Nacional Francesa donde aparecen los datos de, aunque pone Vicente Herrera Barberá, ¿vale? Pero bueno, es Vicente Herrera Bertomeu, nacido en Nules y 25 compañía de trabajadores. Él va a parar a Belfort, que es un Frontstalag, es decir, es un campo para detenidos, para prisioneros de guerra del frente de guerra, pero no será su destino final. El de ese campo lo pasan después a otro stalag, que es el stalag de Fallinbostel, que está ya en la Baja Sajonia, en Alemania. Es decir, aquí está Belfort, que era en Francia, y cruza hasta la parte de arriba de Alemania, va a parar a Fallinbostel, donde además coincide con otros vecinos de la zona de la Plana, vecinos de Onda, vecinos de Villarreal, y desde esta parte de Fallinbostel es trasladado en pleno invierno, el 25 de enero del año 41, al campo de concentración de Mauthausen, cruzando toda Alemania hasta que va a parar a Austria. Él pasa. Igual que sucede con la mayoría de los que son trasladados en estas fechas, pensar que son trasladados en enero, es decir, durante el invierno del año 40 al año 41, unas condiciones terribles, con la calzada helada, con la subida a Mauthausen completamente nevada, resbalándose a culatazos, golpes de fusil, mordidas de los perros. Llega al campo de concentración de Mauthausen, 2 días después de haber salido de Fallinbostel, le dan el número de matrícula. En Mauthausen, igual que ya venía sucediendo en los stalags, los prisioneros ya no eran nombres y apellidos, eran cifras, eran un número, que además se tenían que saber y además saber decirlo en alemán, porque si se equivocaban, además les castigaban, los flagelaban. Probablemente Vicente Herrera está trabajando un tiempo en la cantera, en la temible cantera de Mauthausen, aunque después es trasladado a un comando fuera, a un Außenkommando que se llama. Aquí veis el nombre, Bredstein. Bredstein es una población que hay en los Alpes alemanes donde el grupo de trabajo de Vicente estuvo durante prácticamente un año y medio construyendo una carretera, construyendo casas para oficiales alemanes y construyendo una granja. Esto es una ficha de Mauthausen, es una tarjeta de prisionero. En ella pone los datos básicos, que es español, en la fecha de entrada, el número de prisionero, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y profesión. Landwirt significa jornalero o agricultor. Y aquí vemos también todo el trayecto que hace o el periplo que hará Vicente Herrera en Mauthausen. Pasa por Bredstein, luego pasa por otro comando que se llama Steyr, donde trabajaban como mano de obra esclava en fábricas, construyendo piezas de motores para aviones y para blindados, para tanques, en la industria de guerra. Y, bueno, no lo veis ahí, incluso pone Gusen RU, el RU significa prisionero de retorno indeseado. Es decir, era mejor si no hubiera vuelto a Gusen. Lo que pasa es que, bueno, para mala suerte para los alemanes, sobrevive a Bredstein, sobrevive a Steyr y todavía vuelve a Gusen en febrero del 45. Y probablemente se salva porque vuelve en febrero, porque la vida media en Gusen eran 3 meses. No se solía durar más de 3 meses. Entonces, él llega en febrero, sabéis que el día 5 de mayo son liberados los prisioneros,
Por lo tanto, pues esos 3 meses son los 3 meses que va a pasar en Gusen. Ahí veis un listado de prisioneros llegados a Gusen. Son todos prisioneros españoles y en uno de ellos, bueno, está aquí arriba, Herrera Bertomeo, Vicente. Como os decía, es reintroducido en Gusen en febrero, está esos 3 meses, es liberado el 5 de mayo, esta es la tarjeta de Gusen, con los mismos datos que veíamos antes. Lo único que cambia es que probablemente esos 3 meses no los pasó trabajando en la cantera porque durante su trabajo en Steyr o en Bredstein se había especializado como obrero. Y era Schleifer, que pone aquí, que significaría algo así como afilador, amolador, pulidor, algún tipo de obrero especializado, que por lo tanto no debía ir a la cantera y es lo que hace que se salvara. Y esto es un listado de los que llegan a Gusen, procedentes de Steyr, que lo pone aquí arriba. Bueno, es liberado el 5 de mayo y Vicente todavía pudo volver a Francia. Después de unos días en Austria, pudo volver a Francia, se instaló en París, probablemente en alguna residencia o algún hotel de deportados, donde se llevaba a la gente para poder reintroducirlos poco a poco en la vida cotidiana en Francia. Cuando llegó a París sí que pudo cartearse con la familia, de hecho durante algún tiempo envió cartas a sus padres contándoles un poco pues, lo que había pasado en los campos, evidentemente cartas siempre con censura, pudiendo decir lo mínimo, y le dio tiempo todavía a poder conocer a su mujer, a enamorarse y a casarse, pero ya no le dio tiempo nada más, porque él falleció el 28 de diciembre del 46, apenas duró 1 año y medio después del cautiverio en Mauthausen. Evidentemente, si os acordáis de las fotos que hemos visto antes y veis las fotos, que tampoco por desgracia no las veis muy bien, pero se le nota claramente en los rasgos que no estaba bien, ¿no? Que estaba enfermo y probablemente, pues claro, es todo debido a las secuelas físicas del paso por Mauthausen. Fue enviando cartas a la familia, la última de las cartas a la familia ya no la escribió él, la escribió su mujer y le decía a sus padres que si querían verlo todavía con vida, pues que fueran a París porque él ya le quedaba poco, ¿no? Y tal cual, pues bueno, los padres no llegaron a poder encontrarse con él y los últimos intentos de mantener contacto con la mujer en Francia se hicieron en el año 58, fue un primo de Vicente hasta París a buscar a la dirección de las cartas a su mujer y se encontró que la mujer ya no vivía allí y perdieron el contacto completamente con la familia francesa. Bueno, y ahí es un poquito donde perdemos ya todo lo que sabemos sobre la vida de Vicente Herrera. Voy a intentar cambiar y pasar a Amadeo, ¿no? Dejamos la vida de Vicente Herrera y entramos en la de Amadeo. Como decía antes, Amadeo nace el mismo año que Vicente, nace apenas 4 meses después. Jugaron juntos seguramente en las mismas calles de pequeños, se conocían perfectamente. Hijo de Pedro Alagarda Macià y Josefa Ballester Ripollés, hijo de Peret el Rònec, que le llamaban. De hecho, incluso después de guerra en la causa general aparece como Amadeo el fill de Peret el Rònec. Nace en la calle Mayor número 20, en el año 15, pero igual que veíamos antes, pues en el padrón de habitantes del 24 ya lo podemos ver en la carretera de Valencia. Luego la carretera de Valencia, cuando empezó en la Segunda República, se llamó Avenida Azaña. Y bueno, regentaban una pastelería. Su padre era panadero, igual que él también sería panadero, siguiendo la tradición familiar. Ahí veis una fotografía de la panadería y también pues, documentos donde aparece la familia. El padre, Pedro Alagarda, Josefa Ballester, la madre, el hijo mayor, Pedro Alagarda Ballester, Víctor, el segundo, Ramón, el tercero, y Amadeo, el hijo pequeño. Del mismo modo que veíamos antes en Vicente, familia de izquierdas,
su padre afiliado a Izquierda Republicana y el hijo afiliado también, como veíamos antes, a la UGT. De hecho, aquí veis también ese listado que veíamos antes, otra hoja del listado donde aparece Amadeo Lagarda, que del mismo modo que también veíamos en su vecino, en Vicente, cuando cumple la edad para hacer el servicio militar, a los 21 años, se enrola también voluntario para luchar contra el ejército golpista y defender la República en el Ejército Popular de la República. Él estuvo en el primer batallón de voluntarios de Castellón, pero en una compañía de carros de combate. Antes veíamos a Vicente como ametrallador, él en carros de combate, en tanques. En el 36 frente de Madrid, frente de Guadarrama, batalla también bastante famosa porque fue una gran derrota, por ejemplo, para los italianos, que luego la arrastraron durante toda la guerra. Batalla de Teruel y batalla del Ebro en el 38, a partir del verano del 38, y a partir de ahí, pues hasta que va cayendo también Barcelona, que calla en el 39, Gerona, y pasa la frontera. Pasa, por favor. Él cruza la frontera a Francia, en la retirada de los españoles. Sí que sabemos que lo hace por el paso de Pertús, que antes veíais la fotografía también con toda la gente hacinada en la carretera. Como el resto de españoles, cuando llega allí, pues bueno, se les quitan las armas, se los despoja absolutamente de todo, se separan las familias y los hombres, como os decía Lara, van a parar a los campos. Él va a parar además a uno de los campos más duros que hubo por la cantidad de gente que hubo. Porque si el de Argelès fue el campo por excelencia o el que más se conoce, Saint-Cyprien no se quedaba atrás. De hecho, en Saint-Cyprien, por ejemplo, murieron 25.000 personas solo de enfermedades, ¿no? de tifus o de sarna, otro tipo de disentería, por la falta de condiciones higiénicas. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, él ve otra vez la posibilidad de seguir luchando del mismo modo que había hecho en España contra el fascismo en Europa y se alista en la Legión extranjera, en el 22 Regimiento de Marcha de Voluntarios Extranjeros, donde además había otros vecinos también de La Plana, por ejemplo uno de Moncofa, un vecino de Moncofa. Este es un poco el recorrido que hace en el mes de mayo, porque en abril están en instrucción. Bueno, ahí veis una fotografía de Amadeo con el traje, con el uniforme francés, ¿vale? del regimiento de marcha. Aquí veis un poco todo el recorrido que va haciendo. Se los llevan al norte de Francia, junto a la frontera belga. El día 19 de mayo están luchando en la zona del Somme y entre el 24 y el 25 de mayo hacen todo este recorrido de aquí. Bueno, ahí os he puesto las poblaciones por las que pasa, que están aquí. Fresnes está aquí, Misery está aquí y Marche-le-Pot está aquí abajo. Perdonadme, la familia francesa, por mi forma de decir las poblaciones, ¿vale? No tengo acento francés. Bueno, entre los días 24 y 25 y 26 de mayo es cuando el regimiento es aplastado por los alemanes. De los 2.500 hombres que había inicialmente, quedan en pie 800. Es decir, 2 de cada 3 soldados fallecen durante esos días. Él es uno de los que sobrevive. Seguramente lo cogen el 25 de mayo, ¿vale? Cuando el regimiento está en esta zona de aquí, y lo cogen en Marche-le-Pot. Ahí es donde lo cogen prisionero. Y se lo llevan a Bremen, a Alemania, a un Stalag. Probablemente es el número 2, el B, de la 10ª región militar alemana. En Bremen está un tiempo en el campo, en el Stalag, de allí lo sacan y se lo llevan a la comisaría de la Gestapo en Bremen, que es este edificio que veis aquí hoy en día, ¿vale? Y esto que tenéis aquí es la comisaría, no voy a decir este nombre, ¿vale? En el año 30 y poco, es decir, sería más o menos el aspecto que tendría la cárcel a la que se lo llevan a él, junto con otras personas, porque al menos sabemos de 2 valencianos, de él y de otro vecino de Valencia,
que van a parar a la misma cárcel y que luego también van a vivir un poco el mismo periplo. Y lo extraño es que la Gestapo decide que desde Bremen no lo lleven a Mauthausen, que era lo habitual, sobre todo para los españoles, que además desde el año 40 ya tenían clarísimo el destino, que era Austria, sino que se lo llevan a Polonia, se lo llevan al campo de concentración de Auschwitz, que bueno, pues ya sabéis que es el más conocido porque allí fallecieron más de 1 millón de personas, más de 1.100.000 personas, ¿vale? Él llega el 18 de julio del año 41 a Auschwitz. Esta es la fotografía que le hacen a Amadeo el día de su llegada al campo. Le dan la matrícula, 18.185, y lo pasan al barracón número 11, que es ese que veis en la fotografía, que es el barracón de cuarentena. Ese barracón donde tenían a los buscados por la policía, a los presos peligrosos del campo y a todos los que llegaban nuevos, pues los iban metiendo allí hacinados durante unos días hasta que, bueno, así si alguien llegaba enfermo, ¿vale? Pues se ahorraban luego tener que meterlo en el campo. Y luego, pues durante su estancia en Mauthausen, pues él trabaja día a día en el campo y bueno, pues según me contaba su hijo, bueno, pues por lo visto un oficial alemán lo reconoce, ¿no?, en el campo como español y se sorprende al verlo allí, diciendo, bueno, pues tú eres español, sí, pues no deberías estar aquí. Este campo no es para españoles. Realmente tampoco es así. En Auschwitz murieron 1.200 españoles, ¿vale? Lo que pasa es que de eso sí que se habla muy, muy, muy poco. Lo conocemos mucho más Mauthausen. Pero bueno, había muchos españoles en Auschwitz. Sin embargo, le llamó tanto la atención que se pidió su traslado. Es decir, que saliera de Auschwitz y que se lo llevaran al campo de los españoles, que es como acabaría llamándose Mauthausen. Y el 22 de noviembre del año 41 se cursa la orden para que Amadeo Alagarda Ballester sea trasladado desde Auschwitz a Mauthausen. Ahí veis, por ejemplo, esas dos personas que os decía, Amadeo Alagarda y Joaquín Corteillo, de Valencia, que son los dos que habían llegado el mismo día, los dos valencianos, que habían llegado a Auschwitz. Joaquín muere en Auschwitz, él no sale de Auschwitz. Sin embargo, Amadeo, pasa por favor, Amadeo sí que sale y esta es su hoja de traslado, hay algunos datos personales de él, bueno, pues dónde había nacido, el año, día de nacimiento, su estatura, color de pelo, color de ojos, dentadura, rasgos distintivos, la vestimenta que llevaba, etcétera. Y después toda esta parte de aquí abajo es el periplo que hace desde que lo sacan de Mauthausen durante más de una semana, durante 8 días, está viajando por todo el centro de Europa. Este es un poco el recorrido que hace. Sale de Auschwitz, va a Cracovia, de Cracovia se lo llevan a Breslavia, de Breslavia lo llevan aquí abajo a una población que se llama Schamberg, de Schamberg lo llevan a Viena, de Viena lo llevan a Linz y de Linz lo llevan a Mauthausen. En total, 8 días escoltado por la policía estatal alemana hasta que llega al campo de concentración de Mauthausen el 28 de febrero del año 42. Bueno, estos son la lista de llegados y bueno, podemos verlo ahí, Amadeo Alagarda Ballester de Nules, sus hojas de prisionero, sus fichas de prisionero, donde podemos ver la profesión de panadero, ¿vale? Y también donde podemos ver pues, que estuvo en Mauthausen. Bueno, no lo podéis leer. Él era el preso 9092. En Mauthausen cambia de número respecto a Auschwitz y está en el comando de Steyr, que como os decía antes, a 28 kilómetros de Mauthausen, en fábricas de armamento. Y vuelve a ser trasladado a Gusen en abril. Otra vez lo mismo que decíamos antes de Vicente Herrera. Probablemente tuvo suerte, entre comillas, si se puede decir suerte, de llegar a Gusen en abril, porque en mayo llegaron los estadounidenses y liberaron el campo. Y después de ser liberado, después de pasar unos días allí hasta que se normaliza la situación y pueden empezar a repatriar a los
a los prisioneros a sus países de origen. Evidentemente, como os podéis imaginar, a los españoles no se los repatria a España porque no tienen una nación que los reconozca ni siquiera como españoles, son apátridas, por lo tanto, bueno, pues no pueden volver a España. La mayoría de ellos, pues ya que habían pasado por Francia y habían servido en el ejército, pues se quedan en Francia. Él va a París, a este hotel, al Hotel Lutetia, que es un hotel para repatriados, es decir, el hotel se pone a disposición de los miles, pues se calcula que fueron unos 20.000 en apenas 2 meses, deportados procedentes de los campos de concentración que llegan a París, a este hotel en concreto. Veis a los deportados dentro del hotel, donde bueno, pues se les daba de comer, se les arreglaba un poco, se les limpiaba y se intentaba que tuvieran por lo menos o ayudarles a llevar un papeleo para poquito a poco volver a reintroducirlos en la vida normal de la ciudad. Aquí, por ejemplo, pues veis también a los familiares que podían ir a buscar a las víctimas que iban llegando, se iban fichando, y así la gente pues podía saber si su familiar había llegado allí o no había llegado. De hecho, en el hotel es donde le dan ya una primera residencia, ¿vale? En una primera casa, y a partir de ahí de París ya viaja a Castres, que es donde se quedará hasta el final de su vida, y es acogida por una familia, se pone en contacto con los padres, incluso llegaron a reencontrarse con los padres, evidentemente al otro lado de la frontera. Él no podía entrar en España, y poco a poco pues fue normalizando su situación. Aquí veis que él era miembro también de la FEDIP, de la Federación, la Asociación Nacional de Internados y Deportados Políticos en Francia. Ahí también hay una cosa curiosa, que es cómo le cambian el apellido. Él era Lagarda y le cambian a La Guarda, y desde entonces la familia es a La Guarda, no es a Lagarda. Y esto que veis aquí también es otro carnet, en este caso del viceconsulado de España, bueno, pues le ayudan a tramitar la nacionalidad, o por lo menos a demostrar que era español, para después optar a la nacionalidad francesa, que es lo que hace ya a partir del año 50. Pero en el año 50 ya es nacionalizado francés, se casa también con una mujer, con Julieta, que también era descendiente de españoles en Francia. Tiene 2 hijos, François y Richard, que están aquí hoy también, y bueno, pues durante el resto de su vida, de hecho, Amadeo fue una persona además bastante activa en cuanto a lo que era contar las experiencias que se vivían en los campos para que hoy pudiéramos estar hablando de estas cosas, ¿no? Que es al final para lo que servía también. Fue miembro de la Amical Francesa, de hecho fue portabanderas de la Amical Francesa de Mauthausen. Esta fotografía está hecha en el año 57, en la conmemoración de la liberación del campo, en el año 57, 12 años después de la liberación del campo, y lo están condecorando. Tiene, creo que son 4 medallas, si no me equivoco. Aquí veis 3, y fallece en el año 2005. A pesar de que sobrevivió muchos años, sí que es verdad también que psicológicamente también me contaban que, por ejemplo, pues tuvo también o tenía pesadillas por las noches, y bueno, pues evidentemente de esto me imagino que no se repone nadie completamente. Lo de acabar poniéndoos las medallas era simplemente porque en la última diapositiva quería hacer un poco también de reivindicación de que parece mentira, ¿no?, que hayan tenido que pasar 77 años, mañana 77 años de la liberación del campo, para que nos acordemos de estas personas, ¿no?, de Vicente Herrera y de Amadeo Lagarda. Los chavales de los institutos dan la guerra civil, pero no saben qué ha pasado en la guerra civil en su pueblo. Los chavales de los institutos hablan sobre la Segunda Guerra Mundial, pero no saben que hay vecinos de sus pueblos que estuvieron luchando en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes, y ya, por supuesto, hablan del nazismo y de los campos de concentración, pero no saben ni mucho menos que posiblemente a 3 casas de su portal ha habido gente
que ha padecido los campos de concentración nazis. Toda esta gente, cuando los buscas incluso por internet en el Ministerio de Defensa francés, aparecen como muertos por la patria, para los franceses. Para los franceses. Para nosotros han sido toda la vida olvidados. Simplemente personas de las que su familia en aquella época mejor no hablaba de ellos, mejor, por si acaso, y después parece mentira que los hayamos olvidado casi por completo. En el año 85, por ejemplo, el gobierno francés concede la cruz militar a todos los miembros del 22 Regimiento de Marcha de Voluntarios Extranjeros. Hay poblaciones en Francia donde tienen dedicadas calles, y sin embargo aquí han tenido que pasar, ya os digo, 76 años hasta que el año pasado se hizo un primer acto intermunicipal en Villarreal, en el que se hizo un homenaje a los 28 de la comarca, que no eran 28, eran 27, y donde tuvimos que ver además donde en la mayoría de ayuntamientos no fue ningún familiar a recoger las placas porque los ayuntamientos no conocían a familiares de estas personas. De hecho, muchos se enteraron los 2 días antes de que tenían que ir a homenajear a unas personas que no sabían que existían. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que yo quería acabar diciendo, que parece mentira que si tenemos hoy en día lo que tenemos, esta democracia consolidada que tenemos en Europa, es gracias a gente que estuvo luchando directamente cara a cara contra los alemanes y lo pagaron, por desgracia, con sus vidas. Así que, por lo menos en el caso en nombre de Lara y mío, pues no queríamos acabar sin darles las gracias. No podemos a ellos, ¿vale?, pero sí a los familiares por el sacrificio de vuestros familiares en nombre de las libertades que hoy en día gozamos todos. Así que nada, muchas gracias. Gracias, José y Lara, por contextualizar las vidas de los 2 homenajeados. Y ahora doy paso a que conozcan los memoriales permanentes que convivirán con los vecinos y vecinas de Nules, a colación con este homenaje, y que hemos querido rendirles un merecido tributo con un par de cosas que van a ver a continuación. El Ayuntamiento de Nules, a propósito de este acto, ha procedido a la instalación de unos murales en el Ayuntamiento con un breve extracto de sus vidas, además de colocar las baldosas que la Consellería de Qualitat Democrática entregó a los familiares de las víctimas el pasado año. Este mural permanecerá en el Ayuntamiento durante un año para conciencia de todos los vecinos y vecinas del municipio, para que conozcan la vida de estos 2 hombres y los horrores que pasaron. Al cabo de un año, el mural será trasladado de forma permanente al futuro Centro de Interpretación de la Guerra Civil de Nules.
El proyecto El Stolperstein es obra del alemán Günther Demnig, que inició este proyecto en 1997 en Colonia, cuando esta ciudad se negó a la deportación de gitanos a campos de exterminio nazis. Posteriormente lo dedicó a todas las víctimas del nacionalsocialismo, sin excepción, comprendidas entre los años 1933 y 1945. Las Stolperstein son unos pequeños bloques de forma cúbica donde quedan grabados los datos de las víctimas y son puestos en la acera enfrente de la vivienda donde estos vivieron. En la actualidad hay más de 75.000 Stolperstein colocadas en más de 20 países. Desde hoy, 2 de ellas estarán por siempre en Nules. Con todo, queda por agradecer a los familiares de las víctimas que hayan acudido a este acto, un acto en el que desde la Concejalía de Patrimonio llevamos trabajando durante mucho tiempo y que esperamos haya sido respetuoso y de su agrado. Solicito ahora que suba, por favor, al escenario la señora diputada de Memoria Democrática y el alcalde, David García, y los representantes de las dos familias, tanto de Amadeo como de Vicente, para hacerles entrega de una placa conmemorativa y un ramo. Bueno, muchas gracias por venir. Y bueno, usted puede imaginar la emoción que me abruma en estos momentos, ¿no?
pero primeramente quisiera decirle que toda nuestra familia, a través de sus hijos, nietos, bisnietos, quisieran dar las gracias a todos los representantes de las diversas instituciones que han hecho posible este evento tan importante para nosotros. El Ayuntamiento de Nules, con el alcalde, la comarca, el Gobierno de Valencia. Desearía también subrayar el formidable trabajo realizado por todos los actores que han obrado en el marco del programa Construir Memoria. Gracias a este trabajo, hoy podemos estar todos presentes con el fin de honrar nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro tío, don Amadeo Alagarda Ballester. A título personal, quiero también dar las gracias particular y cordialmente a todas las personas con quien he compartido emociones profundas y grandes momentos de complicidad. Al concejal Guillermo Latorre, a don Rubén García por contactarme hace más de 2 años por medio de mi prima Julia, con el fin de poner en relieve la trayectoria de vida de Amadeo, y hacerla conocer. También a doña Laura García de Cadena Ser por hacerme una entrevista con el fin de dar a conocer esta historia, y a don José Francisco Albela por el libro que ha escrito sobre los deportados del campo de Mauthausen y particular la biografía que han realizado sobre los 27 que estuvieron en este campo, entre ellos Amadeo. Pero bueno, ¿quién era Amadeo? En pocas palabras, yo diría que es un ser con una gran fuerza de carácter, con un instinto de supervivencia excepcional, resistente, un hombre comprometido y sobre todo un amante de la libertad. Si tuviera que describirlo como padre, os diría que era un padre cariñoso, protector, pudoroso y jovial, amante de la ópera, atormentado a menudo, pero ¿cómo podría haber sido de otra manera, teniendo en cuenta las pruebas que había soportado? En efecto, el hombre rescatado de los campos de la muerte, liberado en 45, después de 10 años de guerra y de cautiverio en el infierno de concentración nazi, era muy diferente del joven de 1936 y sus mejores años de juventud habían sido sacrificados. A pesar de todo, demostró siempre una gran resistencia y fue capaz de reconstruir, fundando una familia con sus 2 hijos, mi hermana y yo, 4 nietos y 3 bisnietos. Todos los veranos veníamos a España para ver a la familia, porque el papá amaba a los suyos, hermanos, tíos, sobrinos. Es como si viniera aquí a recargar sus baterías en la España que tanto él amaba y que, sin embargo, le había cerrado las puertas y desterrado en otros tiempos. Para terminar, os diré que Amadeo, mi papá, habría estado muy orgulloso y muy conmovido de verse tan honrado. Él nos dejó hace 17 años, en abril de 2005, a sus 90 años, pero siempre estará presente en nuestros corazones y nuestras mentes. Hasta siempre, papá, hasta siempre, Amadeo. Gracias. Para darle un fin a este acto, le cedo la palabra al alcalde de Nules, David García.
miembros de la Corporación Municipal, diputada provincial, alcalde de Mascarell, alcaldes Vicente Porcar y Salvador Gorriz, representantes de instituciones y asociaciones de nuestra localidad, familiares de las víctimas hoy aquí recordadas, vecinos y vecinas de Nules, buenas tardes. Como ha dicho antes, al principio, el concejal Guillermo Latorre, mañana se cumplen 77 años de la liberación del campo de concentración de Mauthausen, y este acto que estaba previsto se organizase con motivo del 75 aniversario el 5 de mayo del 2020, pero que por razones obvias, por la pandemia, hubo que suspender. Las personas que nos habéis acompañado en este acto, a las que agradezco en nombre de la Corporación Municipal su presencia, a estas alturas del desarrollo del presente ya han podido saber de sobra el porqué de la necesidad de llevar a cabo este acto. Algunos, desde fuera, seguro que se plantearán qué hacemos aquí, en Nules, organizando un acto memorial por las víctimas del nazismo después de tantos años. Y sí, demasiados años ha tardado la Administración central, autonómica, provincial y local, cada cual en el ámbito de sus competencias, en reconocer y recordar a los españoles, entre los que se encontraban dos hijos de Nules, que sufrieron en primera persona el odio y lo mísero que puede llegar a ser el ser humano elevado al extremo. Y esto no se trata, a la hora de empatizar, de entender, de ser de izquierdas o de derechas, sino de algo mucho más simple y a la vez complejo, de ser demócratas o de no serlo. Amadeo Alagarda Ballester y Vicente Bertomeu eran dos vecinos que en España combatieron durante la Guerra Civil en defensa del orden establecido, el de la República. Al finalizar la misma, y tras ser vencidos por el bando nacional sublevado, se refugiaron en Francia, donde no tardaron en unirse a los voluntarios extranjeros para seguir luchando contra el fascismo, en este caso, el nazi. Había dado comienzo la Segunda Guerra Mundial. Amadeo y Vicente, que habían visto perder el sistema de democracia y libertad en su país y que estaban comprometidos con los principios democráticos, no dudaron en hacer frente a los nazis, que estaban ocupando y dominando gran parte del continente europeo, y en su caso se encontraban en Francia. Desde el primer día de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Polonia, en septiembre de 1939, el régimen alemán demostró no tener piedad y practicó la política del odio y racismo. Ese mismo día se exterminó a discapacitados mentales y a enfermos y se empezaron a concentrar en guetos de miseria a personas por simplemente profesar la religión judía. A partir de ahí se pasó al exterminio sistemático de población civil en campos de concentración nazis. Los españoles, como han dicho los historiadores, iban generalmente al de Mauthausen, al que ingresaron nuestros dos vecinos. Tras mucho sufrimiento, como hemos podido conocer en este acto, y no voy a reiterar, pudieron liberarse el 5 de mayo de 1945. Amadeo pudo rehacer su vida y vivió hasta el año 2005, además dejando familiares, ¿no?, que han querido acompañarnos, sus dos hijos. Vicente, en cambio, falleció año y medio después de la liberación a causa de las secuelas sufridas a manos del terror. Somos conscientes de que no hay acto posible que pueda reparar todo el dolor que sufrieron, que tuvieran que vivir desde 1939 fuera de su patria como apátridas a la que no regresaron jamás, lejos de su familia, de sus orígenes, de los suyos, de su pueblo, de su hogar. Ambos fallecieron en territorio francés. Como decía, no puede haber acto suficiente de reparación, ni se puede volver atrás en el tiempo. Pero desde el Ayuntamiento de Nules hemos querido contribuir para que estos vecinos no sean olvidados. Se han instalado las placas, como hemos visto en los vídeos, de recuerdo en un lugar de honor del Ayuntamiento e incorporado dos baldosas frente a sus viviendas en Nules, sus hogares. Y además
en un futuro cuando el crecimiento y desarrollo urbanístico de nuestro municipio lo posibilite y porque así lo acordó el Pleno del Ayuntamiento de Nules, se dedicará 2 calles a nuestros 2 vecinos, hoy aquí recordados y homenajeados, para que las presentes y futuras generaciones recuerden y no olviden. Y no olviden que 2 vecinos de Nules se jugaron su vida en favor de la libertad, de la igualdad, de la justicia, de la democracia, frente al fascismo más feroz, cruel, despiadado que conoció el siglo XX. Y la historia, por más tristes que sean los episodios que nos presenta, no pueden cambiarse, pero sí debe servirnos para aprender de los errores del pasado y para que en el futuro no volvamos a repetirlos. Que el ejemplo de las vidas de Amadeo y Vicente creo que sea el mejor homenaje que les podamos rendir, como el de millones de ciudadanos del mundo que padecieron, y muchos de ellos murieron, en manos del fascismo, nos sirva para no repetir errores del pasado y para que tengamos, los demócratas, la convicción, la fuerza y la valentía suficientes para hacer frente a los fascismos que también están presentes en el siglo XXI, que promueven el odio a las minorías, que quieren acabar con las libertades conquistadas en las últimas décadas e imponer regímenes totalitarios. Todo nuestro cariño a los familiares de las víctimas hoy aquí homenajeadas. Gracias por venir. Muchas gracias.